Hace un par de semanas cumplí 30 años y creo que es difícil decirlo en voz alta. Es curioso, no sé si me ha dado un poco duro con respecto a muchas cosas que en el discurso de la vida o del contexto en el que hemos crecido nos decían que debíamos tener a los 30 años o lo que deberíamos haber hecho. Y nada, creo que este video trata un poquito sobre esas 5 enseñanzas que creo que he aprendido o me ha dejado en estos 30 años, estos últimos años en el cine, todo lo que ha sido mi carrera como diseñador, como fotógrafo en su momento y ahora como cineasta. La primera que quiero dejar es que siempre se puede volver a arrancar y siempre se puede volver a iniciar. Y creo que no todo es costal perdido. Yo cuando estudié diseño industrial y renuncié y terminé mi especialización en foto y terminé como todo este proceso de haber trabajado en un entorno mucho más corporativo, como que me cuestionaba un poco si había perdido el tiempo en esos 5 años de carrera, en esos 3 años de experiencia profesional. Y creo que todas esas experiencias que uno trabaja y que uno maneja, de alguna forma uno lo nutren para poder eh, hacer las cosas que uno va haciendo y lo va nutriendo para poder tener una perspectiva muy particular. Yo creo que el diseño a mí me dejó una perspectiva de proyectual, conceptual muy clara en la forma en la que pienso, en la que gestiono mis tiempos, en la que gestiono los proyectos que también son el cine y también hasta incluso cómo pienso, cómo armar mi cámara. Entonces creo que nunca es tarde para volver a arrancar y es muy importante que uno lo vea así porque si no, pues nada, simplemente tenemos esta oportunidad y deberíamos poder tener la honestidad y la sinceridad con nosotros mismos de decirnos, no nos gusta esto, podemos volver a hacerlo, podemos volver a hacer algo que nos guste y que nos puede llenar de otra forma. Otra cosa muy importante es la paciencia. Yo siento que en los proyectos artísticos honestos y reales se necesita paciencia. Y eso me trae un poco este concepto de mi tesis que estuve trabajando, se llamaba Yamantaka, la espiritualidad alterna en Bogotá. Y era que los primeros 3 meses que yo estaba yendo a este centro budista a tomar fotografías de este monje, de María, creo que no captaba nada que yo quisiera o que me pareciera honesto. Siempre es importante la paciencia y ser como creyente del proceso. Y yo todas las semanas escribía y reescribía un poquito lo que veía, lo que quería, hasta que a los 3 meses comencé a tomar las fotos que realmente yo quería tomar. Entonces yo siento que tanto en el proceso documental como en el cine, con los guiones, con la escritura, con la preproducción, con todo es importante tener mucha paciencia y permitirse dar el tiempo en los procesos creativos para que salgan cosas muy honestas. Por eso es que los tiempos en procesos de cine y de arte honestos requieren tanto tiempo. No es como una telenovela o una producción de reality que realmente es un poquito más instantánea la cosa, sino que realmente en el cine y en la fotografía documental estamos trabajando con cosas muy honestas del autor y creo que eso es una de las enseñanzas que me deja un poco todo este proceso que he llevado para poder llegar a donde estoy ahora. Otra cosa muy importante también es lo particular de la mirada. La mirada que yo tengo no la tiene nadie y eso es importante abrazarlo como artista, como el artista que tú seas o como el artista que quieres ser. Pongo otra vez a referencia a Yamantaka porque todo el mundo, o yo siento que mucha gente, si hubiera sido fotógrafo documental o en su gran mayoría, se hubiera centrado mucho en observar a este monje tibetano, en hacer un documental sobre solo él, y yo de alguna forma, gracias a que yo estaba intentando evadir todo el tema religioso y buscando una alternativa como el budismo, me fui hacia allá, pero cuando encontré a María y María siendo evangélica en un mundo que era alterno a su espiritualidad y ese mundo que era Yamantaka dentro de un contexto católico, creo que para mí todo tomó sentido. Entonces creo que es importante acoger también la mirada, lo particular que uno tiene y acogerlo, porque entonces yo comencé a documentar era esa relación entre ellos dos. Y yo me acuerdo que María me decía, pero tú qué haces fotografiándome a mí si aquí está ya, si ya está Geshe-la, el monje, ¿qué haces como retratándome a mí? Yo creo que eso es muy importante verlo y acogerlo y entender que la mirada de uno es la que vale, porque uno tiene que ser muy fiel a lo que uno ve y a lo que uno le interesa, a lo que uno le llama la atención.
si de algún momento, de alguna forma eso llega a gustarle a las personas y al público, ganancia, y si no, pues nada que hacer, pero creo que uno tiene que ser muy fiel a lo que a uno le guste, de la mirada que uno tiene. Bueno, creo que otra cosa muy importante que he aprendido y gracias al cine ha sido el concepto de poder trabajar en grupo y escuchar. Creo que, claro, mucho tiempo, hasta casi mis 27 años, todos los procesos que yo llevaba en la fotografía eran individuales. Incluso creo que también muchas cosas corporativas que trabajaba eran mis archivos, mis cosas, mis presentaciones. Claro, me tocaba escuchar a mi jefe, escuchar a mis compañeros, pero era uno con el computador casi todo el día y en ciertas reuniones uno trabajaba ese trabajo en equipo, pero no era tan común. Creo que aprender a tener como esa empatía de cómo trabajar en equipo, de cómo escuchar al director, de cómo escuchar ciertas cosas que me costó mucho porque creo que todos somos muy complejos y todos tenemos una forma de ver el mundo muy particular. Es algo que me parece muy importante, entonces creo que esa perspectiva de poder tener empatía, de poder tener escucha, de poder trabajar en equipo y poder liberarse de muchos egos que uno a veces maneja, creo que es una de las herramientas y de las enseñanzas que me dejó estos 30 años que llevo en la vida y estos 3 años que llevo en el cine, estos 10 años que llevo como trabajando, haciendo mis cosas. Y lo último, siento que es muy importante y es sobre un concepto que es hablar y acoger nuestros dolores y nuestros amores. Al pasar de los 30 años que he vivido un montón de cosas que me han marcado, que me han hecho muy feliz, que me han dolido. Y creo que nosotros somos el conjunto de todos esos dolores y amores. Siento que la vida en su gran mayoría a veces es mucho dolor, pero también en porcentajes menores es felicidad. Y poder acoger eso para poder crear es muy importante. Tanto con mi, digamos, distanciamiento con la religión católica que me llevó a Yamantaca, como la forma en la que veo de pronto un poquito más nostálgica cuando estaba retratando a mi papá en sus últimos meses de vida, como la creación de un documental donde cuestiona la paternidad y esto como genera, gracias a las ausencias que dejan los padres, traumas y dolores de la infancia que uno carga toda la vida. Creo que es importante poder acoger toda esa perspectiva y plasmarla como artista o acogerla, no sé cómo decirlo, creo que es importante verla y mirarla directamente a los ojos, porque de eso estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de todo lo que nos mueve, de todo lo que nos duele y sin eso simplemente seríamos máquinas. Y ahí está la diferencia que va a partir con la inteligencia artificial. Nosotros tenemos dolores, nosotros tenemos un montón de cosas que mucha gente va a resonar con eso. Entonces creo que esa es una de las pocas reflexiones que tengo con respecto a mis 30 años, que aún creo que me cuesta un poquito decir que estoy ya a mis 30 años. Y nada, eso era como un poco de la reflexión que quería compartir hoy con ustedes.